Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Qué se espera en estos días antes de que Cristo regrese al mundo? Estamos viviendo en tiempos fuertes antes de la venida de Cristo. ¿Cuáles son las señales? Ventana TV presenta Señales del Fin, con el pastor Ricardo Quesada. Abre tu corazón y escucha la palabra de Dios para comprender lo que sucede y está por venir. Cristo viene pronto. Y ahora pastor Ricardo Quesada. Qué alegría nuevamente continuar con estas clases de escatología. El tema que tenemos a través de las señales es señales del tiempo, señales finales del tiempo, señales del fin. Estamos en la parte del tema de tiempo de angustia. Pero hoy día vamos a hacer un paréntesis, vamos a hablar de una parte muy esencial, profecías que se están cumpliendo. Pero antes que nada, voy a agradecer a mi esposa su ayuda, su cooperación para hacer posible estas enseñanzas. Marta, bienvenida siempre, muchas gracias. Y voy a pedirle a mi esposa que también les dé un saludo a través de las señales. Bendiciones, queridos hermanos y queridos amigos que nos ven a través de Ventana TV. Aquí estamos nuevamente para seguir con estas clases. Yo lo voy a ayudar simplemente leyendo los versículos. Y aquí nos vemos. Empezaremos. Empezamos. Vamos a comenzar analizando bíblicamente lo que está pasando en estos momentos. Lo que está sucediendo en estos momentos entre Israel e Irán es bíblico. No hay nada de lo que haya sucedido sea casualidad. La palabra de Dios ya lo tiene profetizado hace más de 2600, 2700 años, cuando el profeta Jeremías habló de estas cosas en aquellos tiempos. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios, y voy a pedir a mi esposa que lea Jeremías 49 del verso 34 al 39. Claro que sí. La palabra de Dios dice en el verso 34, palabra de Jehová que vino al profeta de Jeremías acerca de Elam, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza, traeré sobre Elam los cuatro vientos y los cuatro puntos del cielo, y les aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Vamos a parar un momentito acá. Fíjese qué interesante, la palabra de Dios está hablando de Elam. Elam es Irán. Irán es el nuevo nombre de este país. Elam era el nombre antiguo, después fue cambiado a Persia y se mantuvo por muchísimos años. Inclusive en la Biblia se habla de Persia, del rey de Persia y de todos estos acontecimientos en aquellos tiempos. Y cuando entró el Shah de Irán, cambió el nombre de Persia
a Irán. Y desde ahora ha seguido con el nombre, el último gobierno lo puso como una república revolucionaria de Irán, pero sigue siendo Irán. Elam es Irán, es la parte sur occidental de Irán, donde la capital era Susa en aquellos tiempos. En aquellos tiempos sucedió algo espectacular cuando Amán, un hombre perverso, muy conectado con el rey de Persia en aquellos tiempos, con el rey Asuero, consiguió la autorización para eliminar al pueblo de Dios. Consiguió la autorización real para hacerlo porque el rey le tenía tanta confianza que le dio el anillo real, y un sello de esta naturaleza era totalmente irrevocable. Quiere decir que conseguido la autorización de eliminar el pueblo de Dios, no podía retractarse. Esto se preparó y se fue trabajando para que llegara el momento de esta eliminación. Pero nuestro Dios levantó a alguien excepcional, alguien que comenzó a trabajar para hacer revertir esos planes malignos naturalmente. Levantó a un gran hombre, un hombre de Dios, a Mardoqueo, que llevó a su sobrina a ser la reina de Persia, y revirtió la orden. No revirtió la orden, realmente rectifico esa palabra, nunca se revirtió. Se dio una orden adicional para poder defenderse y luchar contra este malvado. Indudablemente la cosa cambió completamente y el pueblo de Dios fue victorioso. La palabra de Dios dice ahora en esta profecía que se refiere a estos tiempos: el arco de Elán será destruido, será roto. Quiere decir que la fuerza militar de Irán va a ser destruida. Estamos viendo cosas que están sucediendo. Está en la palabra de Dios. Quiere decir que se está anulando todo ese poderío que tiene nuevamente o tenía nuevamente Irán para poder destruir al pueblo de Dios. La historia vuelve a repetirse, pero Dios está levantando nuevamente, en este caso, a los Estados Unidos para ayudar a destruir toda esta arma nuclear que indudablemente estaba destinada a destruir el pueblo de Dios. Vuelve a suceder, la historia se repite, pero se cumple. Esta es una profecía que está cumpliéndose, está en procesos. Qué privilegio para todos los que vivimos estar viendo esta profecía cumplirse. Marta, continuamos los siguientes versos. Y haré que Elán se intimide delante de sus enemigos y de delante de los que buscan su vida, y traerá sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Y pondré mi trono en Elam y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. Pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Gloria a nuestro Señor. Es una profecía que todavía no se ha cumplido completamente. Ya está destruido el arco de Elam, el arco de Irán. Indudablemente el resto de la profecía va a cumplirse. La palabra de Dios no se cumple a la mitad o a la tercera parte, se cumple en totalidad. Es un proceso, en el tiempo de Dios. Dios está trabajando en esto. Hay una pausa en este momento, pero todo se va a cumplir. Dice que van a regresar todos los cautivos de Elán. Indudablemente hay gente, hay hijos de Dios en este pueblo que van a regresar al lugar que le corresponde. Hay judíos que van a regresar a Israel. Se va a juntar también, porque esa es otra profecía que se está cumpliendo en este momento. Esta profecía debe cumplirse completamente. Habla de un cambio de gobierno, también tiene que suceder. Indudablemente ya no va a ser el mismo gobierno que tiene la meta de destruir al pueblo de Dios. Va a suceder. Esta profecía está cumpliéndose.
qué privilegio para nosotros ver esta profecía que está en proceso de cumplirse y le vamos a ver muy posiblemente cumplirse en cabalidad. Vamos a continuar esta enseñanza. Quiero hacer algunos comentarios. Indudablemente Dios usó en aquellos días a Mardoqueo y a Esther para frustrar el complot de Amán y revertir, prácticamente, no revertir, pero sí enfrentar aquella orden real de eliminar el pueblo de Dios. Preparó al pueblo, a los judíos, para enfrentarse a hombre maligno y a su ejército. Indudablemente fueron destruidos y después fueron eliminados. Gloria a nuestro Dios, porque algo así va a suceder. La historia se está repitiendo. Es maravilloso ver la palabra de Dios de aquellos días también, todo profetizado también en la palabra de Dios. Pueden ustedes chequear en Esther 8:9, no lo vamos a leer nosotros, pero para ustedes cómo fue en aquellos días. Nosotros vamos a referirnos a las profecías de los tiempos finales. Es lo que vamos a continuar. Y ahora vamos a ver otra profecía más. Qué importante ver cosas que están sucediendo en este momento y creemos que es un privilegio verlas. Vamos a ver, Marta, Jeremías 30, versos 8 y 9. En Jeremías 30:8 dice: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre. Y el 9 dice: sino que servirán a Jehová de su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Qué hermoso. Ahí quiero aclarar una versión bíblica muy hermosa. A David su rey, cuando dice la palabra de Dios, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Es una forma bíblica, lo usa así la palabra del Señor en esos versos bíblicos. Pero aquí está hablando de que ya el yugo ya no va a estar para el pueblo de Dios. El pueblo elegido de Dios va a ser desconectado de ese yugo de esclavitud que están atados en otros países. Van a regresar a Israel. Esta es una profecía cumpliéndose hoy en día. Están regresando pueblos de diferentes partes del mundo que muchas veces no lo sabíamos, ni siquiera en Israel lo sabían. Hombres y mujeres de Dios que han preservado las costumbres, las religiosidades judías y también hasta la lengua para poder mantenerse como judíos. Han cambiado de raza porque han vivido en lugares por miles de años, pero ellos son judíos, ellos pertenecen al pueblo elegido de Dios y Dios los está regresando. Es maravilloso. Esto ya también ha sido profetizado por Jeremías en aquellos días, 2600, 2700 años atrás. Estaba hablando que esa esclavitud ya no iba a suceder. Todos van a quedar libres para tomar la decisión de regresar a su tierra, porque Dios tiene planes para ellos. Hay un plan divino que también ya comenzó a suceder, pero vamos a hablar oportunamente de ese plan de Dios, de esa profecía, que es que todo su pueblo va a convertirse a Jesucristo, todo su pueblo va a ser salvo, porque es una profecía de nuestro Señor. Tiene que cumplirse y ya ha comenzado. Hay muchísimos judíos. Se estima que ya hay más de 200,000 judíos en Israel que han sido ya tocados por el Espíritu Santo y han recibido a Cristo en sus corazones. Dentro de ellos, muchísimos rabinos. Es impresionante. Y nuestro Señor ya comenzó y va a continuar hasta cumplir a que todo su pueblo, porque dice la palabra de Dios, todos serán salvos. Van a pasar ciertas cosas, van a pasar ciertas calamidades, va a suceder algo en Israel que Dios lo va a permitir, va a volver a ser destruido a muchas ciudades, Jerusalén también, porque Dios va a quebrantarlos, va a hacerlos llorar,
van a abrir los ojos espirituales y van a ver a Jesús, el Mesías, que vino a morir por ellos también. Y serán nuestros hermanos porque disfrutaremos la eternidad con ellos como nuestros hermanos en Cristo. Y va a suceder. Profecía que estamos viendo cumplirse. Qué hermosura disfrutar profecías que están en este momento cumpliéndose. Es un privilegio. Vamos a continuar ahora en uno de los libros más espectaculares en la palabra del Señor, en Mateo y en el capítulo 24, de tremendas cosas que nuestro mismo Señor Jesucristo respondió a la pregunta de sus apóstoles cuando le preguntaron cuándo y cómo sucederán estas cosas. Y vamos a ver qué interesante las respuestas. Ya también nuestro Señor volvió a reafirmar muchísimas cosas. Y vamos a comenzar en Mateo 24. Y Marta, por favor, del verso 4 en adelante. Ya. 24:4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Perfecto, vamos a parar acá. Hay una advertencia muy grande en nuestro Señor. Para estas profecías, Dios estaba hablando, nuestro Señor Jesucristo estaba hablando para estos tiempos. Está hablándonos para nosotros, para las cosas de ahora. Él estaba hablando, cuidado que no les engañen. Eso es una de las cosas, una de las advertencias más grandes de nuestro Señor. Y está repetida muchísimas veces en la palabra de Dios, que no se dejen engañar, porque el mundo va a ser engañoso. El enemigo trabaja en la mentira, porque es el rey de la mentira. Él es experto en mentir. Y comienza a veces con una duda en la mente y después la va agrandando al punto que vuelve a ser ya no una mentira, sino una realidad en tu mente y te trajo a donde él quería llevarte. Mucho cuidado, el engaño es una de las herramientas que Satanás va a usar en los últimos tiempos. Y habla de guerras, rumores de guerras, son cosas que estamos viendo. Pero no se turbéis, nos dice, no nos aflijamos, no nos pongamos nerviosos, porque todas esas cosas tienen que suceder. Son cosas necesarias que va a preparar el ambiente para que estos tiempos finales sucedan. Y vamos a continuar. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos en todas las gentes por causa de mi nombre. Paremos acá. Qué interesante. Nuestro Señor está hablando no solamente de esas señales de guerra, rumores de guerras, cosas, conflictos entre naciones. Está hablando de pestes. Está hablando de cambios climáticos severos que nunca habíamos visto antes. Terremotos. Está habiendo inundaciones en lugares donde había sequías. Está habiendo lluvia en lugares donde nunca llovió. Ríos que se están secando y dentro de ellos el Éufrates, porque también es profético que deba de secarse. Están sucediendo cambios en la naturaleza no vistos en prácticamente en toda nuestra vida y quizás en la historia de la humanidad. Estamos viendo cosas que la Biblia llama dolores. Comienzo de dolores. Comienzo de dolores. Se refiere a los dolores del parto, principio de dolores que van a ser sufrimiento para la humanidad, van a ser momentos difíciles. Indudablemente va a haber persecución y es una de las cosas más duras para los hijos de Dios,
Pero gracias a Dios, aquí en Estados Unidos, en muchos países occidentales todavía no vemos eso, pero en muchos lugares del mundo, como en Afganistán, como en Irak, como en lugares de África y Nigeria, matan a los cristianos, matan cristianos por ser cristianos, por tener una Biblia, y les dicen, cambia tu fe y te perdonamos la vida. Y dicen, no, me voy con mi Señor Jesús ahora. Es hermoso mantener esa fe que puede llegar hasta la muerte. Va a llegar la persecución a ser más dura todavía y creemos que se va a incrementar aún peor. Adelante. El 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vamos a parar aquí, qué interesante. Fíjese, la maldad va a crecer, efectivamente. Vamos a ver gente muy mala, vamos a ver gente con corazones llenos de maldad, llenos de odio, llenos de resentimiento, gente con el deseo de hacer daño a otros. Y eso va a incrementar, es bíblico, va a suceder eso. Va a haber mucho odio entre los hombres. Y indudablemente eso va a traer muchas consecuencias, va a haber mucha persecución, va a haber mucha necesidad también, porque va a haber mucho egoísmo dentro de esa maldad, gente avariciosa, codiciosa, que va a acaparar riquezas y no le va a interesar el vecino, no le va a interesar el hermano, no le va a interesar a nadie, se va a preocupar nada más de su persona, de su ego. Y esas cosas van a suceder en estos tiempos finales. Cosas terribles, vamos a ver, la palabra de Dios ya lo está anticipando, pero dice algo muy hermoso, que la palabra de Dios tiene que predicarse en todo el mundo y tiene que suceder y está sucediendo. Dios permitió que en los últimos años la tecnología creciera en una forma vertiginosa, en una forma que jamás vio la humanidad. Y esa tecnología Dios lo usa para poder llegar a alcanzar las señales del evangelio a todo el mundo. Está usándose la internet, está usándose las señales a través de la televisión y otros tipos de señales más que nos permite usar para el bien, para llevar el evangelio a todos. La palabra de Dios dice que antes de que se expanda y se predique todo el evangelio, el fin no vendrá. Pero una vez que se haya alcanzado a todos, es como decir, ya todos saben del evangelio, todos saben que Cristo murió por nosotros, todos saben que Jesucristo trajo salvación y está disponible para todo ser humano. Solamente tenemos que creer, arrepentirnos de esa vida pecaminosa que llevamos, recibir a Cristo y lo tenemos ya, porque Cristo lo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Es maravilloso que el Señor ha hecho todo el trabajo y nos ha dado a nosotros solamente la parte fácil, la parte simple. Cree en mí y te regalaré todas las bendiciones que traje en ese sacrificio completo y perfecto de la cruz. Adelante, Marta. Estamos leyendo Mateo 24. En Mateo 24:15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta y de los que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo. Vamos a hablar de estas palabras. Qué advertencia tan fuerte. Nuestro Señor Jesucristo
está hablando de la abominación desoladora. La abominación desoladora es la profanación del templo. Para que suceda, el templo tiene que existir. Se va a construir para efectos de los servicios religiosos para los judíos, no para nosotros. Nosotros ya somos el templo del Espíritu Santo. Para ellos tiene que suceder esta abominación desoladora porque está escrito en la palabra de Dios. Ya sucedió anteriormente con Antíoco Epifanes, por ahí por el año 200 antes de Cristo, cuando profanó el templo, hizo un sacrificio a un cerdo para profanar el templo de Dios. Indudablemente no se volvió a usar como templo para los servicios de nuestro Señor. Y trajeron estatuas helénicas, estatuas griegas como dioses de Grecia. Fue profanado. La palabra de Dios dice que va a volver a suceder. Y dice, advierte, que corran, porque ahí va a comenzar la ira del anticristo. Corran, escóndense, cuidado que advierte el sufrimiento de las personas que estén llevando un bebé en su vientre, porque va a ser más duro. Si está en invierno, correr en ese invierno va a ser más difícil. Advierte que va a ser una persecución dura, una persecución de gran maldad, porque el anticristo va a volver a querer destruir el pueblo de Dios. Y ellos van a tener que huir, esconderse a las montañas. Dios sí está preparando lugares para ellos, donde van a poder subsistir, donde van a tener lo necesario para vivir. Hay lugares en áreas desérticas donde ya hay agua. Hay lugares desérticos al lado del mar muerto, donde nunca ha habido vida. Hay plantas que tienen todos los nutrientes para que puedan vivir y subsistir. Dios ya tiene el plan preparado. Va a suceder, está escrito y va a suceder al pie de la letra. Es la persecución más difícil para el pueblo de Dios. Van a tener que correr, van a tener que esconderse, van a tener que pasar momentos muy difíciles, y es donde Dios va a quebrantarlos y va a prepararlos para que puedan ver a Jesús, el Mesías, que entregó su vida por todos nosotros, incluyendo a ese pueblo que siempre lo ha negado. Van a ser hijos de Dios. Y gloria a Dios, porque son nuestros hermanos, yo lo digo, hermanos con quien vamos a disfrutar la eternidad, porque en el futuro van a ser hijos de Dios y serán nuestros hermanos para toda la eternidad. Gloria a nuestro Señor por esta parte, esta enseñanza bíblica. Gracias por estar con nosotros hoy en Señales del Fin. Estaremos contigo próximamente con Pastor Ricardo Quesada y Marta Quesada. El contenido de este programa es del Pastor Ricardo Quesada. Somos una producción de Ventana TV. Conéctate usando los datos que están en tu pantalla.